Para nadie es un secreto que existe una marcada tensión en diferentes países de Oriente Medio que apoyan la causa palestina, que no están muy de acuerdo con Israel, y este es el caso, por ejemplo, de lo que está sucediendo con los Emiratos Árabes Unidos, un país el cual se acaba de reír y lanzar una declaración incluso dolorosa hasta para Estados Unidos cuando se le solicitó que, oye, ¿qué tal si los países de Oriente Medio empiezan a dar dinero para reparar lo que ha sucedido en Gaza, así como lo están escuchando? Y quien le ha solicitado esto es precisamente Israel. ¿De qué se trata todo esto y por qué sus palabras han tenido repercusión incluso para Ucrania? Vamos a comentarlo. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha rechazado la petición del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de pagar subsidios por desempleo a los trabajadores palestinos de la Cisjordania ocupada, a los que Tel Aviv ha prohibido recientemente ingresar a su propio territorio. Esto ha sido informado por Axios el día 8 de enero. Pero claro, un rechazo no sería una mayor noticia tomando en cuenta que algunos países de Oriente Medio no están muy de acuerdo, sobre todo con Israel, pero lo que ha dicho el mandatario es lo que más llama la atención. De manera burlona, el propio funcionario de los Emiratos Árabes Unidos le ha dicho a Netanyahu que qué tal si le pide el dinero a Zelensky, así como lo están escuchando, de forma irónica, en referencia a los cientos de miles de millones que ha recibido el gobierno de Ucrania de parte de las potencias de Occidente. La información fue confirmada por el portal estadounidense Axios, por lo que ellos mismos han dicho un funcionario israelí y una fuente familiarizada con el asunto. Ambos pidieron curiosamente el anonimato. Las fuentes señalaron también que la idea de que los países árabes vendrán a reconstruir y pagar la factura de lo que está sucediendo actualmente es una ilusión. A decir de Axios, la negativa del mandatario emiratí subraya la posición de muchas naciones árabes que no están dispuestas a pagar las cuentas del conflicto en Gaza y en Cisjordania, sobre todo a raíz de que las fuerzas de Israel precisamente son los que incesantemente han atacado el enclave palestino. Días atrás ha detallado el propio medio Axios que Netanyahu le había solicitado a Zayed Al Nahyan su ayuda en términos generales con respecto a los palestinos. El creciente desempleo y el empeoramiento de la economía palestina han generado preocupaciones de los altos funcionarios de Israel, que temen una escalada violenta ya en Cisjordania. Sin embargo, el gabinete económico del país hebreo, encabezado por el ultranacionalista Bezalel Smotrich, ha rechazado una propuesta del Ministerio de Defensa de Israel para emitir o permitir la entrada a Tel Aviv a algunos trabajadores palestinos. Y es que esta es la división que se ha llegado en Oriente Medio y que evidentemente muchos medios de comunicación no lo están comentando. Y es que en un intento por encontrar una solución al problema sin tener que confrontarse con los miembros de su coalición, básicamente Netanyahu decidió no someter el tema a votación en el gabinete de seguridad y trató de conseguir que otros países asumieran los costos. Sí, por más descabellado que esto suene, recordemos que el propio Netanyahu está velando también por su propio futuro político. Según dicen las fuentes, el presidente emiratí dijo que estaba dispuesto a ayudar, pero cuando Netanyahu preguntó directamente si, oye, los de los Emiratos Árabes Unidos estarían dispuestos a pagarle a los trabajadores palestinos, el propio funcionario quedó estupefacto, pues no podía creer que el israelí creyera que estaría dispuesto a pagar por un problema que se originó por la decisión de Israel de prohibir la entrada de los trabajadores palestinos. Varsovia ha intentado ocultar datos sobre los sospechosos por las explosiones en los ramales de los gasoductos Nord Stream y se mostró reacia a cooperar con la investigación. Así lo afirma el periódico estadounidense The Wall Street Journal, citando a investigadores europeos que sospechan que el ataque se llevó a cabo desde Ucrania, pero a través de Polonia. Según los investigadores, los funcionarios polacos tardaron en facilitar información y ocultaron pruebas clave sobre los movimientos de los
los presuntos saboteadores por el país, según indica la propia publicación. Varsovia no respondió a las preguntas en el marco de la investigación, distorsionó o dio información contradictoria en relación con los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream, indica el diario estadounidense, citando a investigadores europeos. Sí, de acuerdo con The Wall Street Journal, la investigación se inclina desde hace tiempo a creer que el atentado se llevó a cabo desde territorio de Ucrania a través de Polonia, pero debido a la falta de voluntad de Varsovia para cooperar, es difícil establecer si el sabotaje fue organizado con el conocimiento del entonces gobierno polaco o no. Según los interlocutores del periódico, varias agencias de seguridad polacas se negaron a facilitar la investigación con imágenes de video de cámaras de vigilancias situadas en el territorio del país que ellos tenían y que ellos podían entregar. Además, funcionarios de varios organismos, incluido el sistema del Servicio de Seguridad del Ministerio del Interior, no responden a las peticiones, distorsionando la información o dieron información contradictoria. Esto de manera literal lo dice de nuevo The Wall Street Journal. Al mismo tiempo, los investigadores alemanes esperaron al menos 2 meses para poder reunirse con sus colegas polacos, por lo que tuvieron la impresión de que estos no querían o no podían cooperar. Es decir, que esto se ha trabajado de manera obligatoria, que esto lo hicieron a propósito. Recordemos que desde noviembre The Wall Street Journal ha publicado un artículo en el que aseguró que un militar ucraniano de alto rango relacionado con los servicios de inteligencia de Ucrania habría desempeñado un papel importante en las explosiones de los gasoductos, pero sin embargo no se tiene más información. Lo que se llega a especular es lo que dijo en su momento el periodista Sigmund Hersh, el cual decía que, por si acaso, la tensión se ha salido de las manos, y es muy importante entender que este complicado escenario haría, o al menos según sus propias fuentes, designaban que Estados Unidos era el responsable y que Joe Biden sabía muy bien lo que iba a pasar en el Nord Stream. Lo único cierto es que poco a poco empieza a salir información y algunos hablan de la responsabilidad que tendría Polonia. La pregunta es obvia: ¿va a responder Rusia a estas afirmaciones? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.